servicio militar. ¿Cuántos aquí pasaron por ese sorteo? Ok. A ver, lo que me acuerdo, si estoy equivocado, ustedes por favor me dicen, no, pastor, no es por ahí. Pero eran unas balotas, ¿sí? Y lo que yo recuerdo, 3 colores, si mal no estoy. Si esa persona sacaba la balota blanca, hasta donde yo entiendo, quedaba exento, ¿sí? No presta servicio militar. Si la persona sacaba la balota roja, sí o sí, le tocó servicio militar. Y si sacaba la balota azul, quedaba como aplazado o como... Y si quería voluntario, pues lo hacía, ¿sí? Entonces yo azul, pero yo me quiero regalar, yo quiero irme a prestar servicio. Yo recuerdo, esto sí lo recuerdo yo, no recuerdo, puedo estar equivocado en el color de las balotas, pero sí recuerdo que la primera balota que yo saqué, yo quedé aplazado, lo que yo recuerdo. Quedé aplazado. Y al final presté servicio militar porque mi mamá me dio la patadita de la buena suerte. Me dijo, o sea, yo no sé cómo me estaba portando en ese tiempo, pero no fue de esas mamás que van allá al distrito, no, devuélvamelo, no, y mamá, I love you, pero I'm sorry, me figuró, ¿sí? Y entonces, hoy en día entiendo yo, es completamente voluntario, ¿sí? Voluntario, el que no quiera, pues no, nadie lo puede obligar y toda la cuestión, pero bueno, hasta donde yo entiendo, estamos sufriendo hoy porque falta pie de fuerza, falta gente en la fuerza pública, aunque se estén ofreciendo algunas cosas en mejores condiciones que antes, pero así era. Y la Biblia habla de un joven que sacó la balota azul, ¿sí? Que tenía toda disposición para reclutarse en las filas, para ser un discípulo de Jesús. Y cuando sacó la balota azul, y la balota azul le decía, si quieres seguirme, sígueme, y si no quieres, pues allá tú no me sigas. Aunque este muchacho se presentó voluntariamente, no fue que la mamá lo trajo, fue que el muchacho llegó donde Jesús y le dijo, Jesús, yo quiero ser tu soldado, quiero ser tu discípulo, quiero hacer parte de tus filas. Y Jesús le dijo, ¿y tiene las condiciones? A lo que este muchacho dijo, claro que sí, tengo todas las condiciones. Mire, yo sé honrar a mi papá y a mi mamá. Yo también, yo no he defraudado a nadie, no levanto mal testimonio contra nadie. Y todos los mandamientos que tenían que ver respecto al ser humano, respecto al prójimo, este tipo era impecable. Así que le dijo Jesús, todos estos mandamientos yo los he guardado desde el principio, así que voy por buen camino. Así que dice la Biblia, y esto me impacta, que Jesús, deteniéndose, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme y toma tu cruz, le dijo Jesús. Ahora, ese joven, la Biblia relata que era un joven que tenía muchas posesiones. No sé si había llegado a ese punto de riqueza porque había heredado muy buena parte de sus padres, perdóname la redundancia, o quizás había sido un muchacho muy trabajador, emprendedor, con iniciativa, en fin, y había alcanzado esa riqueza gracias a su esfuerzo. Pero cuando Jesús le toca esa parte, esa fibra del corazón, y le dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Escuche, Jesús a ninguno de los discípulos le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. A cada uno en particular le dijo qué era lo que debía dejar. Pedro, por ejemplo, y Juan, dice la Biblia, y Jacobo dejaron las redes y le siguieron. Mateo dejó su trabajo como cobrador de impuestos porque Jesús le dijo, ven y sígueme. Y lo hizo. Un guerrillero, como un hombre llamado Judas, no Judas Iscariote, dejó las armas para enfilarse en las filas de Jesús.
como un soldado y como un discípulo de Jesús. Pero aquí a este hombre Jesús sabía en dónde estaba tocando, esa parte que uno no quiere que Jesús toque, que uno no quiere que Jesús le diga: hey, deja aquello, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice que este joven se fue triste, cabizbajo, dice la palabra del Señor, porque amaba más las posesiones que a Jesús mismo, que el querer seguir a Jesús. Este joven sacó la balota azul, así que estaba en las manos de él el seguir o no a Jesús. Quería ser discípulo de Jesús, pero en el examen del corazón se rajó. A veces hay personas con las cuales me encuentro, chicos, chicas que quieren hacer parte de la policía, ser su oficial del ejército, qué sé yo, y se preparan, compran la carpeta, toda la cuestión, y en algún examen, ya al final, se rajan, triste, quieren, pero no pasan algún examen en particular. Y este joven quería, y yo creo que todos o la mayoría de los que estamos aquí queremos ser discípulos de Jesús. ¿Es así o no es así? Pero puede ser que en algún momento alguien diga: no, Jesús, no me toques ese vals porque me mata. No me pidas que deje eso. ¿Sí? La chica que estaba aquí y que de pronto, que ustedes vieron en la obra, y que de alguna manera descuidó su relación con Jesús por hacer de ese hombre hacer un Dios. Y de pronto nos puede pasar que en algún momento de nuestra vida Dios nos dice: hey, deja algo, abandona algo. Hey, quiero que hagas una pausa respecto a esto, quiero que cambies de actitud. Y de pronto cuando Jesús nos pide eso, que es tan difícil para nosotros, decimos: no, Jesús, yo me contento entonces con simplemente seguirte de lejos, pero no me pidas que yo sea un discípulo tuyo si he de dejar esto que tú me dices que yo deje. Este joven quería poner su propio estándar de lo que debe ser un discípulo. El último mandato que Jesús le dejó a sus discípulos fue en Mateo capítulo 28. Le dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Mire a alguien que está cerca, dígale: Dios espera que tú seas su discípulo. Ahora, espera que nosotros seamos discípulos y que nosotros hagamos discípulos de Jesús. El hecho de estar aquí todos nosotros en esta madrugada, en este lugar, no significa que seamos discípulos de Jesús. El discipulado es una arteria principal que atraviesa el cristianismo. Quiere decir que si no hay discipulado en medio de la iglesia, en el reino de Dios, no hay cristianismo realmente. Y el discipulado comienza en casa. ¿Dónde comienza el discipulado? En casa. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Levanten su mano. ¿Cuántos padres de familia en potencia hay acá? Dice: pastor, yo no tengo hijos, pero yo sé que voy a tener hijos. Ok, muy bien, escucha esta verdad. El discipulado empieza en casa. Como cristianos, uno de nuestros mayores desafíos es hacer de nuestros hijos discípulos de Jesús. Hay una canción que nosotros cantamos, viejita, que dice acerca del Señor eres fiel, dice: de generación en generación vamos a transmitir los hechos y las maravillas de Dios, transmitir nuestra fe de generación en generación. Dios nos dice a nosotros como padres de familia: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Y a las chicas solteras que hay aquí, les digo en esta hora: fíjense qué hombres se van a conseguir como discipulador de sus hijos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Hablarás con tus hijos de estas palabras al acostarte, al levantarte, cuando vayan por el camino, cuando vayan a Unicentro, cuando vayan a cine. En fin, no pierdas la oportunidad de enseñar a tus hijos los principios del reino de Dios.
escuche, este dato me partió el alma. Los estudios revelan que los cristianos hemos fracasado en el intento de discipular a nuestros hijos. Porque quienes discipulan a nuestros hijos son las redes sociales. Quienes discipulan a nuestros hijos son los compañeros de clase. Quienes discipulan a nuestros hijos son agentes externos que no tienen temor de Dios en el corazón. Y esas familias, con respeto lo digo, pero póngalo en el tintero para que lo considere, cuando papá y mamá trabajan horas extendidas fuera de casa y no hay tiempo para los hijos. Y creo que aquí los que somos padres de familia, una vez que otra sentimos ese mea culpa en el corazón, porque sabemos que estamos dejando un vacío de discipulado en nuestros hijos. Y la mejor manera de ser discipulado es caminar al lado del discipulador. ¿Aló? Entonces escuche esto, la evangelización es importante, pero si no hay discipulado, el cristianismo no avanza. No avanza el reino de Dios sin discipulado. Y los que somos padres de familia y aquellos que tienen niños pequeños, no nos podemos conformar de que nuestros hijos van a ser discípulos de Jesús porque están 30 minutos los domingos en la iglesia infantil. Una característica de un discípulo, le voy a decir dos características de un discípulo, de alguien que realmente quiere enfilarse en las filas del ejército de Dios, es que vive para la gloria de Dios. ¿Cuántos aquí quieren vivir para la gloria de Dios? Todos nosotros vivimos para algo o para alguien, todos los que estamos acá, o para nuestra gloria o para complacer a alguien en particular, pero todos vivimos para alguien. Y en Romanos capítulo 1, el versículo número 21, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Romanos capítulo 1, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Pare ahí. Eso dice la palabra. ¿Sabe para qué usted y yo fuimos creados? Dice la Biblia en Isaías. Para gloria de su nombre fuimos creados nosotros. Un verdadero discípulo sabe que vive para la gloria de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de personas que, habiendo conocido a Dios, no vivieron para glorificar a Dios, dice la palabra del Señor. Y escuche esto, el primer enemigo del discipulado se llama el humanismo. Otra vez, el primer enemigo del discipulado se llama el humanismo. ¿Qué hace el humanismo? ¿Qué es la religión de hoy en día? El humanismo nos sienta a nosotros en el trono de nuestro corazón. Desplaza a Dios completamente y nos sienta a nosotros en el trono de nuestro corazón, donde ahora todo es relativo y donde ahora la sociedad alimenta ese humanismo y dice: si a ti te parece bien, hazlo. ¿Te sientes bien? No importa, quédate como estás entonces. Cuando la palabra de Dios puede decir todo lo contrario. Ese es el humanismo hoy en día. Y a veces hay el humanismo, lo hablábamos con el equipo pastoral, ha permeado aún la iglesia. Es el Dios de este siglo, porque el humanismo se enfoca en la gloria no de Dios, sino en la gloria del hombre. El discipulado se enfoca solo en la gloria de Dios. Un discípulo se enfoca en la gloria de Dios. ¿Y por qué no haces esto? Si es agradable. Pero esa persona dice: pero no glorifica a Dios. Quizás hay cosas que no son pecado que hagas. Y puedes decirle un hijo a su papá: pero eso no es pecado. Pero una buena pregunta para ese hijo sería: pero hijo, pregúntate si lo que tú vas a hacer glorifica a Dios. Si fuimos creados para la gloria de Dios, todo lo que hacemos debe ser para su gloria. Antes de estar en esta alborada, yo le oraba a Dios y le decía: todo lo que se haga en esta alborada, todo el programa, cada punto, que honre y glorifique tu nombre. No queremos la gloria para un nombre de una congregación, ni para el pastor, ni nada de eso. La gloria solamente es para Él.
Así que escuche esto, un verdadero discípulo sabe que vive para la gloria de Dios, que lo que hace entre semana, afuera y todo eso, todo lo que hace no lo hace para ser visto por el hombre, sino para agradar a Dios. Cuando usted y yo vemos la educación actual, vemos que en la educación actual no se habla de la historia providencial. Usted lo ve en los colegios, públicos o privados. Usted lo ve aún en colegios que dicen llamarse cristianos, que no muestran a Dios a través de la historia. No muestran una educación providencial, sino que muestran una historia con tinte humanista, donde se cree que el hombre va evolucionando, donde se promueve el conocimiento para exaltar al hombre, donde no se preparan a los alumnos para conocer a Dios y servir a los demás, sino que se preparan para su exaltación. Un filósofo griego llamado Protágoras dijo: el hombre es la medida de todas las cosas. Eso es humanismo, o sea, yo soy la medida de todo. Y la Biblia muestra que eso no es así, que es una falsedad, y que el hombre, el ser humano, fue creado para la gloria de Dios. No importa lo que tú hagas, que lo que tú hagas le dé la gloria a Dios. Entonces, primero, un verdadero discípulo vive para la gloria de Dios. ¿Cuántos aquí en este 2025 queremos vivir para la gloria de Dios? Hey, ¿por qué no te tomas esta pipona que te invité? ¿No sabes por qué no? Porque no glorifica a Dios. Una segunda característica de un discípulo de Jesús es que vive una vida agradecida. En Romanos 1:21 dice el mismo versículo, pero hago énfasis en otra parte. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias, sino que ¿qué hicieron? Se envanecieron ¿en dónde? En sus razonamientos, y su necio corazón, ¿cómo es el corazón? Fue entenebrecido, o sea, se hizo duro. No le dieron gracias. Una forma de ablandar el corazón, o de asegurarnos de tener el corazón ablandado continuamente, es a través de la gratitud. Vivir una vida continuamente agradecida. ¿Cómo se llama esta alborada? Alborada de acción de gracias. Pero escuche esto, como el humanismo es la religión de hoy en día, el humanismo pone al ser humano en el centro, así que se pierde el sentido de la gratitud, porque al fin y al cabo, ¿a quién tengo que agradecer? Es más, hay gente que le da hasta pena en los medios decir gracias a Dios, sino que dicen gracias a la vida. Y detrás de esa vida, ¿quién está? Entonces, si no hay gratitud en el corazón del hombre, no va a encontrar razones para servirle a Dios. ¿Sabe por qué hemos decidido servir a Dios los que estamos sirviendo a Dios? Por gratitud. No le servimos a Dios porque nos sintamos en deuda. En la religión tradicional se nos enseñó a nosotros que hay que hacer ciertas cosas porque hay que pagar ciertas penitencias. Yo le prometí que, pero la Biblia dice en Hebreos que servimos a Dios por gratitud. Estamos reagradecidos con Dios. Es por eso que hemos destinado nuestra vida para servirle a Él, sin reservas. Le servimos sin condiciones. No hay muchos amenes, pero así debe ser. Ajá. Y si le servimos a Dios, debemos hacerlo con alegría. Porque quizás le servimos a Dios, pero ya se nos volvió una carga servirle a Dios. Perdimos de vista la gratitud. Había un coro viejito, una canción viejita que decía: tú me llamas, Señor, tú me llamas, Señor, dime dónde tengo que ir. Aunque sea por caminos peligrosos, yo iré, Señor, yo iré. Aunque sea por caminos peligrosos, yo iré,
Señor, yo iré. Si usted se pregunta hoy en día, ¿cuál es uno de los pesares que los pastores en general tienen? Es ver en la gente poco compromiso con el servicio. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viviendo para nuestra gloria. Y todo lo que representa estirarnos un esfuerzo para servir a Dios, le sacamos el cuerpo. ¿Sabe por qué llegó el evangelio hasta nosotros? Porque hubo gente que destinó su vida para servir a Dios. Estamos pisando sobre sangre de mártires que dieron su vida para que el evangelio de Dios corriera y fuera extendido. Y a mi memoria pueden venir en este momento situaciones que mis padres vivieron, porque desde un principio mis padres entendieron: vivimos para la gloria de Dios y vivimos para servir a Dios. Incluso tengo recuerdos, y en este año me sentaba con mis padres a recordar vagamente, caminando 4 o 5 horas a las veredas para visitar mis padres personas allá y predicarles el evangelio. Recuerdo a mi esposa también con Hitsan y Sayan pequeñitos, los 2 bebés, en un coche por las calles, yendo y viniendo para servir a Dios. También me recordaba a mí mismo 2 veces a la semana yendo a Barzalosa en cicla. En ese momento, una cicla que me regalaron, que después un 31 de diciembre se la presté a alguien y se la robaron. Sí. Pero en esa cicla yo era Nairo Quintana, me quedaban pañales, salud bien. Sí, 2 veces a Barzalosa en la semana, ida y vuelta allá. ¿Y por qué? Porque había un deseo de servir a Dios. Había un deseo: yo quiero servirle al Señor, quiero hablarle a otros de Cristo Jesús. También recuerdo un hermano que había aquí llamado Alberto Rojas. Ese hermano en su bicicleta, una panadera, una turismera, y se cargaba allá atrás al hermano Efraín, un anciano de la iglesia. De allá, ¡pah!, lo aplastaba ahí, lo amarraba allá a la parrilla. Vamos, hermano, vamos allá, y toda la cuestión. Cuando era un privilegio servir a Dios. Y recuerdo que ese mismo hermano Alberto decía: el privilegio de servir. A los diáconos decía: mañana tenemos el privilegio de servir. Pero el humanismo ha hecho que el servir a Dios ya no se vea como un privilegio. ¿Por qué le servimos a Dios? Por gratitud. De 10 leprosos que Jesús sanó, solo 1 se devolvió para agradecerle por su sanidad. Un discípulo de Jesús vive para la gloria de Dios, y un discípulo de Jesús vive una vida agradecida. Y volviendo al tema de la milicia, la oración a la patria, me llama la atención porque al final dice 2 frases como estas. Dice: ser soldado tuyo es la mayor de mis glorias. Y al final dice: y llegado el caso, morir por defenderte. No sé ahora, pero por lo menos en ese tiempo se sembraba una mentalidad de compromiso, de discipulado. Entonces mire acá, hay cosas que usted y yo hacemos por amor, hay cosas que hacemos por gratitud, pero la Biblia dice que Dios no es un Dios injusto. Él es un Dios de recompensas. Cuando usted se entrega a Dios sin reservas, le sirve a Dios sin reservas, téngalo por seguro que no quedará sin recompensa. Diga conmigo, diga: hay recompensas. Otra vez dígalo: hay recompensa. Ahora, no vivimos para la gloria de Dios, ni le servimos por una recompensa. Esa no es la motivación inicial. No sé cuántos aquí se identifican conmigo. Aquellas personas que han propuesto en su corazón honrar a sus padres, honrar a sus viejos, sea como sea, procurar que estén lo mejor posible. ¿Aló? ¿En qué te puedo servir, papá? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacerte la vida más fácil? ¿Cómo yo puedo retribuirte en algo todo lo que tú has hecho por mí, mamá o papá? Un sentido de honra. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿por qué tú lo haces? ¿Por qué honras a tus padres?
para que me vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Esa es una promesa para los que honran a sus padres. Pero si tú me preguntas, eso pasa a un segundo plano. Lo hago con ellos porque los amo. La recompensa vendrá después, como una añadidura. Y hoy Dios te dice aquí en este lugar que para aquellas personas que tienen como propósito en su vida ser discípulos de Jesús, déjenme decirle algo: aquellas personas que en este año 2025 van a vivir para la gloria de Dios y van a vivir para servirle a Dios, hoy Jesús le dice: hay recompensa. Así es. Entonces, escuche esto. Cuando el muchacho recibió esa respuesta de Jesús, el que sacó la balota azul, dijo: no, que tomes mi cruz y que le siga. Yo quiero seguirlo pero sin cruz. Dio media vuelta, cabizbajo se fue. Y el atrevido de Pedro, atrevido entre comillas, de esos que hablan lo que ni lo que piensan, lo primero que le viene a la mente, el atrevido de Pedro, delante de todos, le dijo a Jesús en capítulo 10, versos 29 y 30. Es lo que le dijo. No, antes. No lo pongas todavía, me adelanté. Pero le dice a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Yo cuando leía eso decía: ese Pedro era como atravesado, más atravesado que un marrano en la cocina, pensaba yo. O sea, guarde silencio pero Pedro le dijo, no en son de reclamo, sino se le chispoteó: Señor, mire, nosotros lo hemos dejado. Ese muchacho, mire, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y usted no ve a Jesús diciéndole a Pedro: uy, Pedro, usted sí a lo bien interesado, usted no, mano. Sí, no. La respuesta que Jesús le dio: ahora sí suelta. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, ¿cuál es la recompensa? En la vida eterna. 100 veces más ahora, y en el siglo venidero la vida eterna. Esta historia la he contado no sé cuántas veces, pero mi abuelo echó a mi mamá de la casa cuando mi mamá, siendo una jovencita, le entregó su vida a Jesús. Y mi abuelo le dijo: decida, María Eugenia, o su religión o su casa. Y el pastor, ella fue donde el pastor: pastor, esto está pasando. Y el pastor le dijo: yo no le voy a decir nada, pero mire lo que dice la Biblia. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Usted tome su decisión. Mamá se fue de la casa, pero aunque ya no estaba con su papá y con su mamá, mi mamá cuenta y dice: a donde quiera que yo iba, Dios ponía padres y ponía madres. Solo por poner un ejemplo de lo que era el evangelio. Y cómo nosotros poco a poco hemos ido siendo tan laxos que no hemos venido entendiendo o dejamos de entender lo que significa la palabra discípulo o la palabra compromiso. Por eso la palabra que Dios nos dio para este año 2025 es sin reservas. ¿Cómo se entregó Dios a usted? Sin reserva. ¿Qué es lo mejor que el Padre Celestial tenía? Su Hijo. Y lo
si Él me dio a su Hijo Jesús, ¿cómo yo voy a escatimar esfuerzos? ¿Cómo yo voy a escatimar tiempo? ¿Cómo yo voy a escatimar recursos para no decirle a Dios, Señor, mi vida te pertenece y te la entrego sin reserva?